Bueno, siendo las 5:02 de la tarde, buenas tardes. Mi nombre es Diana Gómez de la Dirección de Desarrollo de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado ¿Qué hace un politólogo? Hoy contamos con la asistencia de la comunidad rosarista. Están con nosotros estudiantes, egresados, egresadas, profesores, estudiantes de colegio. Bienvenidos y bienvenidas todas. También nos acompañan de la Dirección de Egresados, Estefanía Zapata, coordinadora de servicios a egresados. También tenemos una IBAR Partner, que es una de las personas que el área de admisiones acompaña algunas actividades en las que muy seguramente hay estudiantes de colegio interesados. Quiero dar una muy especial bienvenida a nuestras egresadas invitadas, a nuestro egresado invitado, así como a nuestro profesor Juan David Gutiérrez, profesor de la facultad, quien esta tarde hará la moderación de este espacio. Entonces, bienvenida María Alejandra Santos, quien es asesora en la Fuerza Aérea Colombiana, María Isabel Loaiza, consultora en la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Miller Soles, consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, Natalia Jiménez, coordinadora de responsabilidad corporativa y sostenibilidad en Deloitte. Hoy entonces tenemos como objetivo en este espacio dar a conocer el ejercicio profesional de nuestros politólogos y politólogas, propiciar un diálogo muy ameno, muy interesante para que nos cuenten cómo fue su proceso de estudio, su proceso de egreso, cómo han ejercido la carrera, cómo han aplicado lo aprendido en sus estudios en el medio laboral y de qué manera realizan aportes en los sectores público, privado, solidario. Antes de iniciar, quiero contarles que el estudio de la ciencia política y el gobierno no ofrece solamente bases teóricas de lo que es el Estado, el poder, sus componentes, sino también la formulación de proyectos al servicio del interés público, privado, el análisis político, la gestión de asuntos del Estado y la administración y también la participación en la política del país de una manera interdisciplinaria, que es una de las fortalezas de nuestro programa. Es así como nuestros profesionales pueden, entre varios y muchos campos de acción, desempeñarse en sectores público y privado, pueden ser asesores de organismos nacionales, internacionales, trabajar en empresas industriales y comerciales del Estado, en sociedades de economía mixta, organismos del nivel regional, departamental, local, internacional, ser dirigentes empresariales o del sector público, analistas económicos, analistas políticos, representantes internacionales de empresas colombianas o de organismos del sector público, también comentaristas y orientadores de la opinión pública sobre la política nacional, también en medios de comunicación, negociadores también lo son, o asesores de negociadores del Estado en el manejo de factores políticos, estratégicos, consultores, líderes de proyectos de emprendimiento, también trabajan en el medio académico. Entonces, pues yo les doy la bienvenida y bienvenido Juan David. Vamos a tener en general un espacio de diálogo y a las 5:35 aproximadamente vamos a comenzar a dar respuesta a todas las preguntas que tienen hoy nuestros asistentes, preguntas que van a poder hacer o bien levantando la mano y se abre el micrófono o también a través del chat. Y vamos a tener más adelante 2 minutos de intervención de Juliana Estrada, que es estudiante de la Universidad del Rosario y les quiere compartir una información muy importante, pero será unos minutos más adelante. Por ahora yo quiero darle la palabra a nuestro profesor Juan David Gutiérrez. Bienvenido, y los egresados entonces aquí quedan contigo para iniciar la conversación. Los estaremos acompañando también, los estaré acompañando para otras dudas que puedan tener acerca del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Diana, muchísimas gracias a ti por reunirnos acá, por organizar esta sesión con tu equipo. Es un gusto poder estar acá. Yo veo acá alumnos, exalumnos de la facultad, veo egresados. Entiendo que también hay estudiantes de colegio. Pues bienvenidos y bienvenidas todas a bordo. Tenemos una sesión muy interesante para hablar con 4 personas que bien podrían ser ustedes. Lo más bonito de esto es que nuestros egresados, ustedes los ven así de jóvenes, pero porque están a un pasito de haber sido ustedes, y sin embargo vean los trabajos tan interesantes que tienen y que ya les van a
a detallar un poquito más. Ustedes además hoy tienen la fortuna de hablar con personas que trabajan en el sector público, en organizaciones multilaterales internacionales y en el sector privado. Entonces, pues es una pequeña muestra de cómo ser politólogo pues realmente ofrece diferentes opciones. Es una carrera muy versátil. Digamos, hay pocas carreras como esta que ofrecen tantos campos de acción. Lo que pasa es que sí hay que tener el radar prendido, sí hay que realmente estar atento y de pronto no solo caminar los caminos más transitados, sino ver que hay muchas otras opciones disponibles. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, me acompañan María Alejandra, Marisabel, Miller y Natalia. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos cuenten qué hacen, pero que nos den una ñapa y es que nos expliquen un poco más qué hacen sus organizaciones, cuál es el objetivo de sus organizaciones, para que todos quedemos como en el mismo plano y entendemos. Entonces, María Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan David, muy buenas tardes para todo. Primero que todo, gracias pues a la facultad por la invitación y bienvenidos todos. Espero que este sea un espacio de mucho enriquecimiento pues podamos hablar sobre lo que hace un politólogo. En primer lugar, me gustaría presentarme. Yo pues como todos saben pues soy politóloga de la Universidad del Rosario. Soy magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Actualmente me desempeño como asesora de la sección estratégica de análisis, contexto y posconflicto del Departamento Jurídico y Asuntos de Derechos Humanos de la Fuerza Aérea Colombiana. Yo llevo trabajando con la Fuerza Aérea Colombiana aproximadamente ya más de 6 años en pues esta sección que fue creada en el año 2015. Yo digamos que cuando empecé a trabajar con la Fuerza Aérea, digamos que tuve la fortuna de entrar a esta nueva dependencia que se creó en ese año, un poco, digamos que pensando en los retos que se venían para las fuerzas militares y para la Fuerza Aérea en los temas de construcción de paz, justicia transicional, memoria histórica y víctimas. Y digamos que desde que empecé a trabajar con ellos, básicamente lo que mi principal función, lo que he hecho como politóloga, ha sido pues asesorarlos en estos temas de justicia transicional, de memoria histórica, víctimas. Después cuando empecé a hacer la maestría, pues también digamos que profundicé sobre los temas de seguridad y defensa, pero digamos que básicamente lo que he hecho durante, digamos, todos estos años y este año en particular es, obviamente desde mi profesión como politóloga, digamos que lo que venía haciendo es un poco asesorar de estos cambios políticos que se generaron a raíz del proceso de paz y de la implementación del acuerdo final. En su momento, cuando pues empezó y está el proceso de negociación en La Habana, digamos que los militares en un ejercicio prospectivo que hicieron, se dieron cuenta que pues si no participaban del proceso de paz, pues obviamente esto pues iba a generar, digamos que una serie de implicaciones para las instituciones y bueno, crearon estas dependencias que les cuento que también existen en las otras entidades militares. Y digamos que yo he tenido la fortuna de estar como en esos momentos críticos, los digo yo, en esos momentos tan especiales del proceso de paz, por ejemplo, cuando fue el tema del plebiscito en el año 2016, que obviamente pues todos conocemos lo que pasó y pues digamos que dentro al interior de las fuerzas militares pues hubo digamos que diría yo que obviamente estaba mucha expectativa de lo que podía pasar en el país y ahí digamos que tuve una oportunidad muy valiosa de utilizar las capacidades que me había dado mi carrera y es obviamente hacer un análisis prospectivo de lo que podía pasar para el país en su momento, en esa coyuntura particular. Y por eso digo que digamos que las herramientas que me dio pues la profesión las he podido aplicar muy bien en mi trabajo también, por ejemplo, con temas de investigación académica. Yo hago parte también de un grupo de investigación que está registrado ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Obviamente un poco también como generando estas discusiones académicas sobre el rol que han tenido las fuerzas militares y en particular la Fuerza Aérea en el marco del conflicto armado. Entonces también digamos que con las competencias que adquirí en la universidad, pues he tenido la fortuna también de liderar proyectos de investigación que también, digamos,
los convenios que tenemos con la universidad de pasantías y demás, hemos podido también involucrar a estudiantes para que aporten desde las competencias que han adquirido en nuestros proyectos de investigación y todas estas investigaciones, por ejemplo, las hemos venido entregando a los mecanismos de justicia transicional que se crearon a raíz del acuerdo final, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, y este año pues entregamos también una serie de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y digamos que ese ha sido como mi rol, ¿sí? Como un poco asesorarlos cómo abordar y cómo participar de este proceso de implementación del acuerdo final, con obviamente todas las complejidades que tiene el proceso, pero pues digamos que tratando un poco de aportar, digo yo, mi granito de arena a la construcción de paz de nuestro país. Yo creo que a grandes rasgos eso es lo que hago en la Fuerza Aérea, y pues también con todas estas coyunturas políticas de impacto que tienen para las fuerzas militares y en general para el Estado colombiano, pues también hago mucho análisis de coyuntura, que es también muy importante y una de las cualidades que también y de las competencias que la universidad en buena hora me ayuda a formar a mí como politóloga. Yo creo que pues Ujú. dejaría acá como para seguir que mis otros compañeros también puedan profundizar. Bueno, muy completa tu respuesta, María Alejandra. Para que te vayas preparando en la siguiente ronda de preguntas, a todos les voy a preguntar cómo fue esa transición de la universidad al trabajo. Incluso si quieres compartirnos por qué pensaste trabajar en eso, cómo llegaste a esta oportunidad concreta y sobre todo, por qué fue importante ser politóloga de la Universidad del Rosario para poder acceder a la oportunidad laboral. Si quieres, luego también desarrollamos un poquito más otras cosas. Bueno, Listo. entonces, María Alejandra pues nos contaba que trabajaba en la Fuerza Aérea de Colombia y más o menos todos tenemos una idea qué hace la Fuerza Aérea de Colombia, pero María Isabel trabaja en la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. De pronto, María Isabel sí nos tiene que explicar un poquito más qué hace esa consejería, además de lo que tú haces ahí. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, Juan David. Muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias a la facultad por esta invitación, a querida Diana Gómez también por esta invitación y por este espacio. Compartirles, y como preguntabas, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación es la entidad que hace parte de la Presidencia de la República y que se encarga en específico de la línea estratégica para la implementación del Acuerdo de Paz. Eso hace, o sea, en términos muy generales. ¿Qué hago yo en Ujú. la consejería? Yo estoy encargada y tengo la labor muy especial inicié en esta labor desde el año 2019, de generar una estrategia en términos de seguridad para los liderazgos de sustitución de cultivos ilícitos, es decir, para esas familias que le apostaron a la legalidad y que son hoy 99.097 familias representadas en aproximadamente 2.500 liderazgos de sustitución. Y el reto en el que estoy, digamos, inicié en esta aventura, consistía y consiste en generar una estrategia, un plan de articulación de acciones en seguridad para estos liderazgos. Esta gestión y todo este trabajo es un plan, digamos, una articulación clave que se hace en términos de articulación, es decir, yo trabajo con las entidades que por misionalidad en el Estado tienen los temas relacionados con la seguridad, es un trabajo muy cercano con la fuerza pública, es un trabajo muy cercano con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación, y también en términos territoriales con las gobernaciones y con las alcaldías, las que normalmente lo que se suele, digamos por norma, son los primeros respondientes en los términos de seguridad. Entonces es un amplio margen y trabajo también en el tema de seguridad y convivencia ciudadana y cómo se articulan todos estos actores para brindar unas mejores garantías de seguridad para estos liderazgos de sustitución. Aquí trabajo también temas relacionados con derechos humanos, con presentación de proyectos internacionales de cooperación ante fondos internacionales multilaterales. De hecho, estoy hoy en la ciudad de Cúcuta, agradezco que tengo muy buena conexión para participar en este espacio, implementando un proyecto que presentamos ante el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, y estamos trabajando acá con liderazgos de dos municipios, del municipio de Tibú y de Sardinata, lo cual pues ha sido una experiencia muy interesante y realmente pues me ha dado también la posibilidad de conocer los 14 departamentos donde se implementa el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y también
estoy formando algunas de estas comunidades en términos de capacidades sociales para la autoprotección. Es decir, yo incluso estoy ahora siendo formadora de algunos de estos liderazgos y formadora de formadores, y aprendiendo también mucho de las comunidades, cómo las comunidades gestionan en sus territorios los riesgos y cómo previenen la materialización de riesgos en seguridad. Eso de manera muy, muy breve, Juan David. Bueno, no, pero muy breve, pero supremamente completo, María Isabel. Nos queda claro que además estás muy contenta, se te nota en la cara. Me alegra mucho. Bueno, vamos a pasar a Miller. Miller, tú no trabajas para una entidad pública colombiana. ¿Tú para quién trabajas y qué haces? Hola Juan David, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Diana, que fue una excelente, digamos, no, me ayudaba a resolver todos los problemas que tenía cuando estaba en el proceso de grado en la universidad. También quiero saludar a mis compañeras, con algunas de ustedes tuve el honor y la alegría de compartir clases eh, y de trabajar juntos. Bueno, mi nombre es Miller Choles, como lo habían dicho, también soy politólogo de la Universidad del Rosario, tengo una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes y he tenido la fortuna de poder trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, a nivel nacional, a nivel territorial, digamos que he tenido esa gran oportunidad de tener experiencia en casi todos los ámbitos de aplicación de lo que puede trabajar un politólogo. En estos momentos estoy trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco regional, yo diría el banco de desarrollo regional más importante del mundo. Tiene un capital inmenso, tiene presencia en casi todos los países de América Latina. Y trabajo en la unidad de migración. Esta unidad se creó en el 2020 y lo que impulsa es proyectos que impulsen la integración socioeconómica de los migrantes en América Latina, especialmente dada la coyuntura de la migración venezolana. Y mi función es ser el consultor de la unidad, o mejor dicho, el representante de la unidad en Colombia. Yo soy prácticamente la única persona que tiene la unidad de migración en Colombia y soy el responsable de apoyar el seguimiento de la cartera de la unidad de migración en Colombia, que es una cartera cercana a los 700 millones de dólares y tiene desde proyectos de préstamo hasta proyectos de cooperación técnica, proyectos donde también hay donaciones de inversión, entre otros proyectos, y tenemos una cartera muy amplia, muy transversal. Yo creo que aquí es donde yo agradezco haber estudiado en la Universidad del Rosario, porque como la problemática de migración atañe a diversos sectores, tenemos, por ejemplo, proyectos en el sector salud, en el sector educación, en el sector de vivienda, en el sector de agua potable, en el sector de tecnología, por ejemplo, para fomentar la interoperabilidad de sistemas. Entonces, me ha tocado no solamente aprender, sino manejar muchísimos temas, y eso fue una de las fortalezas con la que yo salí como politólogo del Rosario. Es decir, tener un conocimiento, por ejemplo, en economía, en derecho, en historia, en sociología, en relaciones internacionales, toda esta cantidad de información y de materias y de conocimiento que me brindaron la universidad me ha permitido tener esa flexibilidad para un día estar en una reunión hablando sobre interoperabilidad de sistemas, en otra sobre cobertura de agua potable, en otra sobre incrementar la cobertura en educación, en salud, entre otros aspectos, y desempeñar el trabajo con toda la, digamos, con todo el conocimiento y con todo el buen desempeño. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Digamos que el banco se ha convertido en uno de los principales aliados del país, no solamente en materia de migración, sino en materia de otros asuntos, y estamos trabajando de la mano con, yo diría, casi todas las entidades del gobierno nacional, liderando proyectos con ellas, y también tenemos proyectos a nivel territorial. Entonces,
Eso es básicamente lo que yo he venido haciendo, pero toda mi experiencia laboral yo creo que se la debo a lo que aprendí en la universidad, porque ha sido muy versátil, he estado en la academia, he estado en territorio, he estado en el gobierno nacional, en entidades públicas, entidades privadas, entonces creo que le he sabido sacar el jugo a la profesión. Excelente, Miller. Muchas gracias. Muy completo también tu exposición. Vamos con Natalia, que a diferencia de los demás trabaja en una entidad absolutamente privada. Natalia, bienvenida. Hola Juan David y pues buenas tardes a todos, a los asistentes y a mis compañeros de panel. Bueno, sí, pero antes de llegar como a la posición que yo estoy hoy en día, yo quisiera como devolverme un poquito, ¿no? Yo soy politóloga también pues de Rosario, tengo una maestría en Política Social y Desarrollo del London School of Economics y antes de, o sea, cuando entré al mercado laboral, pues mi primer trabajo fue en la Embajada de Colombia, no, la Embajada de Egipto en Colombia. Y pues ahí digamos que tuve la oportunidad de trabajar de la mano del embajador de Egipto y pues hicimos digamos que un fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Pero pues digamos que justamente la profesión es demasiado versátil y me permitió, pues bueno, obviamente hice la maestría y pues quise enfocarme más en cómo generar un impacto mucho más tangible en la comunidad, en la sociedad y pues en mi país y pues bueno, luego ya digamos que ahorita tengo un rol que busca pues que genere un impacto a nivel regional. Entonces yo llego de mi maestría y pues busco trabajo en el sector privado porque pues entendiendo como las dinámicas digamos que actuales de la globalización, pues entendí que no solamente la política pública la hace pues el Estado, también la hace pues el tercer sector que son las ONGs, pero también el sector privado pues juega un rol súper fundamental y de hecho pues usualmente pues las empresas pues están digamos que dominadas por personas que solamente piensan en generar pues dividendos o pues digamos que beneficios solamente para las personas que son dueñas del negocio. Pero digamos que viene una tendencia muy fuerte desde hace ya digamos que 20 años, pero digamos que en Colombia es mucho más reciente, digamos que ese posicionamiento de la responsabilidad social y que digamos ha tenido una mutación ese concepto porque bueno, se habla de responsabilidad social, se habla de responsabilidad corporativa, se habla de sostenibilidad. Hoy en día se habla de ASG o los temas ambientales, sociales y de gobernanza, que pues básicamente son indicadores con los que tiene que cumplir una empresa para asegurar que está cumpliendo un rol para promover el desarrollo económico, social en el marco del desarrollo sostenible, es decir, que pues digamos que también se preocupa por la protección del medio ambiente y pues garantizar pues la sostenibilidad de su negocio, pero también de que las futuras generaciones puedan tener acceso al mismo, digamos que a los mismos recursos que hoy las generaciones presentes pues tienen acceso, ¿no? Y pues entendiendo, digamos, que la fuerza con la que estaba llegando pues todo este tema de la sostenibilidad, los ODS, que pues digamos es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que digamos que es un marco general que también permite que los diferentes actores de la sociedad trabajen para promover el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad, pues las empresas empiezan a jugar un rol muy importante para contribuir justamente, no solamente pues como a generar pero el empleo, pues para garantizar su operación, sino también cómo asegura que el entorno en el que está operando, pues también se genere mayor bienestar para toda la comunidad que digamos, habita ese espacio, ¿no? Y también cómo se protege el medio ambiente, porque pues al final de cuentas, pues el medio ambiente pues nos da muchos de los recursos que también, digamos, que nos permite vivir meramente como individuos y obviamente pues también como empresas, ¿no? Y pues digamos que entendiendo esa lógica, que no es muy fácil de digerir para los empresarios normales, para los administradores de empresas o
¿no? Digamos que otro tipo de profesiones, pues un politólogo, digamos que trae una visión interdisciplinar que le permite o que nos permite entender cómo una empresa como actor fundamental de la sociedad también es un actor que puede generar una contribución más allá de solamente beneficiarse a sí misma, sino que digamos que dinamizar y promover, digamos que el crecimiento económico y garantizar pues mayor bienestar para la comunidad en la que está y pues proteger el medio ambiente. Y entonces pues bueno, Deloitte, ¿qué es? Es una consultora que presta servicios profesionales a empresas en diferentes temas, básicamente pues en temas de impuestos, en temas de riesgos, consultoría en temas de talento humano, transformación digital, de estrategia. Somos, pues digamos que en Latinoamérica el negocio más importante es la auditoría y creo que pues por eso nos conocen mayoritariamente, pero pues digamos que tenemos una diversidad de servicios, también la asesoría financiera, y también tenemos una práctica en la que pues asesoramos empresas justamente en este tema de cómo hacemos que los negocios sean mucho más responsables en su operación con relación a el relacionamiento pues con las comunidades y con el medio ambiente. Mi rol básicamente lo que busca es asegurar que pues Deloitte haga inversiones sociales que generen alto impacto y con alta calidad. Y nos enfocamos principalmente en los temas de educación, empleo y emprendimiento, pero también tenemos una estrategia ambiental muy ambiciosa pues para ayudar a mitigar el cambio climático. Entonces también tengo bajo mi cargo la implementación de la estrategia que busca reducir las emisiones, pero también la transición de nuestra operación para que al 2030 logremos generar cero emisiones pues de gases de efecto invernadero. Y pues digamos que en principio mi rol era solamente en Colombia, pero hoy en día pues tengo una responsabilidad para que esto se haga posible en 16 países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y pues asimismo digamos que los proyectos sociales que realizamos pues también tienen digamos que ese alcance con un objetivo de impactar a 5 millones de personas al 2030. Entonces, digamos que el sector privado, básicamente lo escogí también porque es donde está el dinero, que pues puede realmente, digamos que promover de una manera un poco más transparente, creo yo, donde hay un poco menos de corrupción. Y pues se pueden hacer cosas muy buenas si están las personas y pues digamos que saben orientar mejor esas decisiones que toman los empresarios sobre cómo hacer sus inversiones sociales y ambientales. Y acá ya quiero pues como cerrar porque pues, me puedo extender más. No, está muy bien, Natalia. Muchas gracias también. Muy completa tu presentación. Bueno, entonces hemos visto 4 ejemplos. Tenemos la fortuna de que nos han explicado 4 diferentes maneras de ejercer la profesión desde ámbitos diferentes, pero de pronto los ámbitos de María Alejandra y María Isabel se parecen un poquito, pero siguen siendo diferentes. Y pues como decía alguna de ustedes, pues es una carrera muy versátil. Pero a mí me gustaría, aprovechando que nos quedan 5 minutos, una respuesta rápida de cada una, empezando por María Alejandra. Esa pregunta que les hice, que les anunciaba, y era, primero, cuéntanos cómo fue ese enlace, esa transición entre la universidad y el primer trabajo, y cuéntanos haber estudiado Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario, porque ha sido muy importante, quizás nos puedes dar un ejemplo puntual para el ejercicio de tus funciones. María Alejandra. Gracias, Juan David. Pues digamos que el enlace que yo tuve y digamos creo que fue en parte en gracias pues a la facultad y a la universidad y es que la tesis que yo hice en su momento como politóloga fue sobre el conflicto armado y sobre una operación de la Fuerza Aérea y un profesor, Mauricio Jaramillo, fue súper importante, digamos, como para encaminar, porque yo había optado, digamos, en el transcurso de la carrera de realizar tomar las selectivas y las clases que ofrecía la universidad en su momento, del énfasis en seguridad y democracia. Entonces, digamos que yo venía ya como
metiéndome, por así decirlo, en estos temas de seguridad, de conflicto armado y demás. Y digamos que este profesor me dijo como, digamos que me encaminó como haz tu tesis sobre el conflicto armado, revisa esta coyuntura particular y en su momento, digamos que cuando ya terminé de hacer la tesis, como estaba todo el proceso de discusión de temas de memoria histórica, pues en el país con la Comisión Histórica del Conflicto y en general de todos estos debates de memoria histórica que obviamente se están generando por el proceso de paz y demás, la Fuerza Aérea y las fuerzas militares, porque yo primero antes de trabajar con la Fuerza Aérea trabajé con el Comando General, que fue, digamos, el enlace que descubrió, digamos que, entre comillas, mi trabajo por un historiador, el doctor Ricardo Esquivel, donde encontró él, obviamente, mi tesis y digamos que pues les gustó mucho como el enfoque que yo había realizado desde obviamente el análisis político, desde la teoría del Estado y del todo el tema del monopolio legítimo de la violencia y cómo digamos esta operación fue muy importante para el Estado colombiano para alterar la dinámica del conflicto. Entonces digamos que así fue que yo llegué a trabajar con las fuerzas militares y pues a trabajar con la Fuerza Aérea porque digamos que ya tenía una investigación realizada y digamos acá he hecho una cuña y es que después, en su momento, años posteriores, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica sacó un libro, un informe sobre tomas y ataques guerrillero, digamos que ellos referenciaron la tesis que yo saqué un poco, digamos que hablando como de esas dinámicas que se generaron en el conflicto y así fue que digamos que pues yo llegué a la Fuerza Aérea y pues fíjate que pues he, digamos, tenido una gran experiencia en parte por las capacidades y las habilidades que la universidad y la facultad me ayudaron, digamos que a desarrollar en el transcurso de la carrera y que pues digamos que yo han sido digamos que un plus cuando digamos uno lo compara con otras universidades y otras facultades pues de ciencia política y demás y es como esas capacidades académicas y también de competencias argumentativas. Yo diría que ese es como el plus, pues, y creo que también mis compañeros, cada uno es desde los ámbitos en los que se está desarrollando profesionalmente, pues la universidad siempre, yo recuerdo los primeros semestres, fue súper enfática como en el desarrollo de esas capacidades y competencias argumentativas que finalmente para un politólogo son vitales independientemente de donde uno se quiera desenvolver profesionalmente. Y respecto a la otra pregunta que me decías, que era más o menos como esas competencias que desarrollamos, ¿cierto? Pues Sí. digamos que en mi caso y otra cosa que ha sido muy importante, yo recuerdo también las clases sobre todo de temas de análisis político internacional y nacional de los profesores Vicente Torrijos y Walter Arévalo, donde ellos también nos ayudaron como a desarrollar esas capacidades de análisis político que un politólogo, y creo que también en este caso, digamos, Natalia también coincidirá conmigo, es pues de esa capacidad que tiene un politólogo para analizar la realidad independientemente de donde esté ubicado laboralmente, ¿sí? A uno siempre como politólogo le preguntan, bueno, ¿y esta coyuntura cómo afecta a la empresa o a la entidad donde trabaja? Y creo que nuestra facultad, digamos que se tiene otro plus muy importante y es como esas capacidades de análisis que nos brindaron en su momento y que pues yo creo que los estudiantes y los que nos acompañan hoy son muy dicientes y es que digamos uno ve en medios de comunicación y en otros ámbitos a profesores y egresados de nuestra facultad analizando la realidad nacional e internacional y pues este año que están pasando muchas cosas en el plano nacional e internacional, pues uno ahí identifica todas esas capacidades que como politólogos tenemos y que podemos saber aprovechar. Yo pues creo que dejaría por acá porque sé que estamos un poco apurados. María Alejandra, pero estuvo muy, muy bueno tu ejemplo. Yo muchas veces le digo a mis estudiantes con un conocimiento de causa, oiga, cuando ustedes tengan que hacer un trabajo y, por ejemplo, tengan que hacer entrevistas a expertos o expertas, ustedes no se imaginan las oportunidades que salen de ahí. Digamos, yo conozco estudiantes que digamos, han obtenido ofertas laborales porque a través de una entrevista conocieron a alguien y la persona le pareció que el estudiante era pila o era pila. Sin ir muy lejos, una de mis estudiantes este semestre hizo una entrevista a una organización
La organización quedó tan contenta que luego me pidieron a mí que si podían hablar conmigo porque querían tener más vínculos con la universidad. Y de hecho luego, Diana, tenemos que hablar de eso porque están interesados en participar en los proyectos Capstone, que es una manera de graduarse al final de la carrera. Entonces, pues, buenísima tu historia, María Alejandra. Muchas gracias por compartirla. Bueno, María Isabel, vamos contigo. Perfecto, Juan David. Con respecto y de forma también muy puntual a las preguntas, ¿cómo fue esa transición de la universidad al trabajo? Pues de hecho, yo inicié doble programa, es decir, yo soy politóloga e internacionalista. Fueron en su momento y con un pensum anterior, 2 tesis, 2 trabajos de grado y una pasantía. Y antes de graduarme de las 2 carreras, tenía la posibilidad y todavía existe la posibilidad de ser joven investigadora. Y fui joven investigadora de la facultad 2 años, en 2 líneas, una de acción colectiva y movimientos sociales y también con la profesora Francesca Ramos en el Observatorio de Venezuela. Y ese fue mi tránsito de la universidad últimos semestres a mis 2 primeros años laborales y después ya trabajé como joven investigadora de Colciencias en la Facultad de Jurisprudencia en la misma universidad. Algo muy interesante de ese tránsito universidad al trabajo son las posibilidades no solamente de iniciar en esos procesos, proyectos, líneas de investigación de la facultad, en su momento se llamaba el CEPI, sino que además también se daba la posibilidad de ser como profesor asistente y dictar una clase que se llamaba Cátedra Rosarista. Yo inicié mis primeras horas como profesora ahí. En Cátedra Rosarista, en la decanatura del medio universitario, una clase sin créditos, una clase sin nota, una clase solamente con participación, donde muchos de los colegas de mi generación, todos, casi todos fuimos profesores de Cátedra Rosarista, y también la posibilidad de generar electivas. Yo recuerdo con el decano Barajas en su momento, me inventé una electiva que se llamaba Agricultura, Tierras y Política, y finalmente digamos que esa conexión entre lo que se trabajó en los trabajos de grado, valga la redundancia, con la posibilidad de ser joven investigadora y aportar los primeros artículos académicos y generar ese CBLAC, y posteriormente también generar y poder tener la posibilidad de dictar clase en la universidad como profesora de cátedra. Esto conecta inmediatamente con la segunda pregunta que nos hacías, y es, porque ha sido también muy importante el paso por la Universidad del Rosario en el ejercicio profesional, en tener y, digamos, desarrollar muchas habilidades que son clave en todo sentido. ¿A qué me refiero con esto? La posibilidad de desarrollar entrevistas a profundidad, tú lo decías, cuando estuve en ese observatorio de jurisprudencia, de entrevistar a líderes sociales, incluso visité Tibú en ese entonces y ahora estoy otra vez en Catatumbo. Y también las habilidades de escritura, de lectoescritura, de escribir, digamos, artículos de opinión, ensayos, hasta ese mismo sello de calidad a veces para escribir un correo electrónico de manera, digamos, que sea muy clara, que sea muy concisa, en toda la parte analítica y también, digamos, yo no sé, pero es pregunta y respuesta. A veces es muy común que preguntan algo y ¡puf! Es como la historia de la vida. No, es decir, es una pregunta muy puntual, una respuesta muy clara, y esas son habilidades que parecen como de sentido común, pero que finalmente la universidad también ayuda en ese sentido. Es decir, tienes unos minutos para hacer una participación, esa es tu pregunta, esa es tu respuesta. Y eso es clave en el momento en que tú quieres dirigirte a una audiencia, no sé, en una mesa territorial de garantías, cuando tienes a 500 líderes y todos quieren hablar y tú estás en ese momento ahí liderando y moderando el espacio. Y cómo también tú generas y das esos tiempos y cómo moderas esos escenarios. Todo el tema de esas habilidades discursivas, la verdad, poder haber dictado clase cuando yo tenía, no sé, 18 años, eso, digamos, genera unas competencias claves para el ejercicio de la carrera hoy en día. Y finalmente también lo que esa conciencia de ese impacto social y de transformar las sociedades en las que habitamos, es un tema que tiene relación no solamente con la facultad, sino con el ejercicio también de la Universidad del Rosario, que también, digamos, me llevó a hacer la maestría en gobierno y en políticas públicas, y es cómo podemos aportar, María Alejandra lo decía, no es ese granito, es el granote, es decir, cómo nosotros podemos intervenir en las sociedades que habitamos y generar esos procesos de transformación. Y ahí, por ejemplo, tuve una participación clave en la política de seguridad y convivencia ciudadana que hoy está vigente, y es, digamos, esa necesidad quizás hasta que le da a uno ganas hasta de trasnochar, de poderse pensar mejores sociedades, mejores ciudadanos, mejores profesionales, para que tengamos mejores sociedades y por qué no pensarse en un mejor país. Esas bases las da la Universidad del Rosario, las da la facultad en la que yo estudié y las da también pues las 2 carreras. Claro,
ciencia política y también relaciones internacionales que se complementan muy bien. Gracias. No, muy completo también, Marisabel. Además, me alegra muchísimo saber que la universidad te permitió dar tantos diferentes primeros pasos, primeros pinitos, como dicen por ahí. Eso me parece que es supremamente característico de la universidad. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplo propio, yo solo este año ya he contratado 5 estudiantes entre asistentes de investigación y jóvenes investigadores. Y tengo 3 monitores de clase. Entonces, pues sí, realmente yo a mis alumnos siempre les digo, miren, no se esperen en el último semestre para empezar a hacer cosas más allá de, digamos, de lo que le dicen las materias a ustedes. Por 2 razones. Primero, porque como María Isabel ilustraba, ustedes pueden ganar capacidades, competencias, habilidades haciendo eso, que los distingue. Pero en segundo lugar, su hoja de vida también es diferente en el sentido de que generan una señal muy fuerte de interés respecto de alguna materia o respecto a alguna actividad. Es decir, es muy diferente uno decir, no, es que a mí me interesa mucho el tema de justicia transicional, por decir. A decir, no, es que yo enseñé, fui monitora, hice una tesis en el caso de María Alejandra. Son señales que van mucho más allá de simplemente decir, a mí me interesa algo. No me interesa, es que vea, acá está la prueba. Y eso es lo que distingue una hoja de vida de otra, y por eso me parece muy importante aprovechar los espacios que da la universidad y en particular nuestra facultad. Bueno, vamos a seguir con Natalia, porque entiendo que Miller tiene un problema de conexión. Entonces, Natalia, cuéntanos un poco de esa transición universidad-trabajo y de por qué lo que estudiaste en la facultad fue importante para las tareas que estás haciendo hoy en día. Bueno, entonces, yo les comentaba que pues mi primer trabajo fue en la Embajada de Egipto acá en Colombia, pero para llegar ahí, pues mi práctica yo la hice en la Embajada de Colombia en el Cairo. Y esa es, digamos que una también de las cosas buenas que tiene la universidad y es ese convenio pues con el ministerio, pues para que podamos hacer esas prácticas internacionales y de hecho pues también hay muchos intercambios pues como con otras universidades para que hagamos semestres pues afuera, ¿no? Y pues justamente cuando yo pues me iba a ir a hacer la práctica, pues fui a sacar mi visa acá a la embajada y pues conocí, pues digamos que uno también tiene que desarrollar habilidades de relacionamiento, el networking es clave. Y pues yo, digamos que me gané el contacto del cónsul en su momento de la embajada, pues me fui un año larguito a Egipto y cuando volví, pues solamente me faltaba terminar mi tesis y pues ya, el grado, ¿no? Pero pues bueno, yo ahí empecé de una vez pues como a hacer mi lista de contactos, quiénes eran. Fui a la universidad, hablé con todos los profesores con los que había tenido buena relación y había sacado buenas notas. Participé en varios de los espacios. En ese entonces estaba el Observatorio de Política Exterior, que hoy se llama Observatorio de Política o de Actualidad Internacional, algo así. Todavía a veces pues participo. Como para estar vigente, digamos que también mostrar que uno pues está interesado en diversos temas, ¿no? También hacer como contribuciones desde, digamos, las temáticas en las que uno empieza a especializarse, entre comillas, pues porque igual apenas uno está terminando como su carrera, pero uno empieza también como a identificar esos temas que le llaman a uno la atención y le apasionan, y pues es muy importante encontrar esos espacios y esas oportunidades que da la universidad para explotar como ese conocimiento que uno está adquiriendo y también desarrollar las habilidades. Entonces, el observatorio fue, pues digamos que un tema importante. El tema del networking que fue, pues digamos, lo que me permitió porque, pues bueno, volví, hablé con el cónsul y pues como a los 2 meses abrió justamente una vacante que también hay mucha suerte en todo el tema de buscar trabajo, pero también es como que uno esté pues muy bien preparado, lo que decía Juan David al principio, como que uno tenga el radar prendido y eso es, por eso digamos que aprovechar todos los espacios y estar uno presente y que lo recuerden, ¿no? Que sepan que pues uno es pues una persona que está interesada, comprometida y que tiene algo que aportar, ¿no?
Y también, de hecho, con María Alejandra estuvimos en un espacio súper interesante en el 2000, eso que fue como 2012, creo, Sí, que se abrieron, pues digamos que unos debates que promovió la universidad en torno a una reforma a la educación que estaba promoviendo el gobierno Santos y que pues hubo, digamos que unas protestas, pues promovidas por los estudiantes y la Sí, universidad se ha caracterizado por abrir esos espacios de debate, pero también de contribuir al país, ¿no? sí. Entonces, abrieron como un espacio para que los estudiantes pudiéramos hacer como una contribución de investigación y postular, digamos que algunas ideas que pudieran servir para lo que podría ser una nueva reforma para la educación superior y de hecho se publicó un libro y pues ahí digamos que tuvimos también ese espacio de relacionamiento pues con personas de distintas entidades pues tanto como del Estado, de la universidad, de diferentes carreras y pues digamos que ese espacio también creo que lo ayuda, digamos que pues fue muy coyuntural, pero sé que la universidad se preocupa mucho por abrir esos espacios de contribución. Cuando se dio el proceso de paz también abrieron esos espacios, cuando hay elecciones también abren esos espacios para que, digamos, que se genere una, como ese intercambio de ideas en un espacio bajo, pues, como de respeto y pues, digamos, en los que se pueda eh, construir, ¿no? Un debate sano, ¿no? Entonces creo que pues la universidad sí brinda como muchas oportunidades que justamente le ayudan a uno a desarrollar habilidades y también, digamos, que identificar cómo uno puede llegar a encontrar un trabajo que le guste a uno y que pueda desarrollar bien su profesión. Bueno, pues Natalia destacó otros espacios diferentes de la universidad, los intercambios, espacios extracurriculares, pero que tienen que ver con asuntos de interés público. Y también destacó algo muy importante y son las habilidades blandas, que hacen parte también, digamos, de los valores, digamos, o digamos, el tipo de competencias que promueve la facultad. Bueno, yo tengo apenas 11 minutos para alcanzar a cerrar el evento con todo lo que queríamos abarcar y ya hay unas preguntas en el chat. Entonces, hay como dos tipos de preguntas. Una pregunta es acerca de si al final, cuando uno se va a escoger qué sigue en términos de hacer una tesis o una pasantía, que entiendo que ahora la opción es el capstone, cómo escoger, por qué una u otra abre oportunidades. Cada uno de ustedes escogió algo diferente. De pronto, si muy corto, nos pueden explicar por qué escogieron el camino que escogieron y cómo les sirvió. Y el otro tipo de pregunta que sale es, ¿qué tanto se demoraron en obtener el primer trabajo? Tienen la pregunta digamos, seguramente la duda, oiga, ¿cuánto me demoro? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cómo fue para ustedes esa espera por el primer trabajo? Bueno, antes de eso, Juliana de la universidad tiene algo muy importante que contarnos, entonces le voy a dar la palabra a Juliana. Juliana. Bueno, hola a todos y hola a todas. Buenas tardes. Sí, soy Juliana, soy estudiante de quinto semestre de la universidad. Qué bueno que puedan asistir a este conversatorio, conversatorio como este, en donde pues nos puede dar luces de cómo podemos llegar a ser como politólogos. Em, digamos que quiero darles la información especialmente a aquellas personas que están todavía en esa decisión de elegir como programa, como carrera, ciencia política y gobierno. Y ustedes de pronto se preguntarán, especialmente a los aspirantes, ¿cómo puedo inscribirme en este programa? Y bueno, la verdad es muy sencillo. Ustedes entran a la página, ahorita estaremos compartiendo en el chat la página en donde pueden preinscribirse. Ustedes entran, hay un botón de preinscripción, diligencia, formulario y a su correo les llegará el link del formulario de inscripción, ¿sí? Y ya diligencian este formulario y al final se les asignará la cita de la entrevista.
¿sí? Entonces presentan la entrevista y ya luego quedan a la espera de los resultados. Entonces, que pues puede demorar de 1 a 2 días. ¿Listo? Entonces, feliz de poder también estar en ese espacio escuchando también de las múltiples opciones que tenemos como politólogos. También aquí está Juan David Bustos, y pues nosotros también estaremos entonces ahí muy al pendiente en el chat si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud alrededor del programa como tal. Listo, muchas gracias. Juliana, muchas gracias. Por acá veo que Miller ya regresó. Entonces, Miller, para que participes en la próxima ronda, voy a volver a repetir la pregunta. Hay dos tipos de preguntas en el chat. Una, ¿cómo escogieron si hacer pasantía, que hoy en día es el capstone, o tesis? Y que, ¿cómo les servía eso pensando en términos del trabajo? Y dos, ¿qué tanto se demoraron y si fue fácil o no, o difícil obtener su primer trabajo? Además, llegó una pregunta final que voy a dejarla como opcional para quien quiera abordarla, y si no la abordo yo al final, y es una pregunta relacionada con cómo adquirir habilidades relacionadas o competencias relacionadas con ciencia de datos, y qué habilidades futuras deberían tener los politólogos. Entonces, la última dejémoslo como opcional porque acaba de llegar, pero las primeras dos sí, muy corto, porque nos quedan 7 minutos, comenzando por María Alejandra. Gracias, Juan David. Bueno, yo, pues, como ya les comenté, pues, en su momento tenía que hacer la tesis y la pasantía, y creo que ambas opciones tienen sus fortalezas y, digamos, las ventajas. Sin embargo, digamos que la tesis tiene una ventaja en especial, sobre todo para las personas que quieren dedicarse como a temas de investigación académica, que es un primer acercamiento académico que uno tiene, digamos, como politólogo y como investigador de las ciencias sociales. Y pues que obviamente es un ejercicio muy importante porque, digamos, uno obviamente tiene un tutor y digamos que un profesor que lo orienta a uno como en todo el tema de metodología de investigación y demás, pero ese acercamiento con la tesis de grado, en mi caso, pues fue muy importante, pues porque me abrió un montón de puertas en el Estado y pues también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces creo que tiene, digamos, que una ventaja, y es como que uno puede empezar a desarrollar estas habilidades académicas e investigativas que en un futuro pueden ser muy importantes para, digamos, el camino que uno quiera optar como politólogo. Y para responder la segunda, digamos que pregunta que nos hacía, es que cuánto nos demorábamos. Yo en parte, antes de trabajar con la Fuerza Aérea y pues con las fuerzas militares, trabajé con la Presidencia de la República en la Secretaría de Transparencia, en parte porque había hecho mi práctica con ellos en la Secretaría de Transparencia. Entonces, apenas digamos que me gradué, ellos tenían un proyecto de cooperación internacional y me llamaron, me dijeron, necesitamos a alguien que nos ayude precisamente como a sistematizar información y demás. Entonces, digamos que el momento entre el grado y mi primer trabajo, pues fue relativamente más o menos como de un mes o 4 semanas. En realidad fue muy pronto. Yo creo que en parte también como por esas habilidades que aprendí en la Universidad de Investigación y de Sistematización, que la última pregunta, pues yo creo que sí eso es muy importante, todo el tema de análisis cualitativo y todo el tema del Big Data, que la universidad, por los pasantes que hemos tenido en la Fuerza Aérea, ha venido, digamos que fortaleciendo todo ese tema de análisis cualitativo y cuantitativo, y que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando manejan programas como ArcGIS o los demás sistemas, softwares de análisis de información, pues sí se han venido adquiriendo estas habilidades y que son muy importantes pues para cualquier politólogo. Perfecto, muy completo, María Alejandra. Muchísimas gracias de nuevo por tu participación hoy. La verdad es que fue un gusto escuchar tu historia. María Isabel, cuéntanos tu punto de vista. Sí, gracias. Vamos, yo coincido con el punto de vista que presentaba María Alejandra hace un instante, y la verdad depende de lo que cada uno de los estudiantes en su interés profesional quisiera hacer. La universidad también tiene la posibilidad de un programa que se llama el programa de mentores. Yo soy mentora de la universidad y de ese programa hace 2 años, y es parte de lo que les menciono a mis mentees, y es, digamos, una tesis siempre da, o una monografía de grado
da unas capacidades clave para todo el tema argumentativo, para, digamos, cuando también después se va a hacer una maestría o se está pensando en un PhD, haber hecho una tesis de grado es clave. Digamos, todas esas habilidades en la búsqueda de información se va a facilitar muchísimo más. Ahora, si ya también se desea una inmersión en el tema laboral directo mientras está o antes de obtener el grado, la pasantía es una muy buena opción porque también va a dar esas herramientas de cómo pongo en práctica todo lo que he hecho. Ahora, para mí, en consideración, el capstone es un puente entre las dos. Yo no hice capstone en la Universidad del Rosario, pero sí lo hice para graduarme de la maestría y es una mezcla un poco entre desarrollar un trabajo académico resultado de una consultoría práctica en una empresa o en una organización. Entonces, para mí el punto medio puede ser un capstone. Y finalmente, pues el tema de coterminal también da unas opciones clave para continuar el tema de los estudios. Ahora, digamos, en mi opinión personal, la coterminal es clave, pero también sería muy interesante que si bien se va a seguir con coterminal en maestría, poder haber desarrollado la tesis le puede dar unas bases clave para hacer el trabajo de tesis de esa maestría o de lo que venga después. Para mí no fue nada difícil encontrar trabajo, la verdad, como les decía, yo antes de graduarme ya tenía mi contrato como joven investigadora en la universidad. Y con respecto a las ciencias de datos y hard, que lo mencionaban también ahí en el chat, sí lo pueden hacer, sí lo podemos hacer, digamos, yo manejo Stata, manejo matemática, hago minería de datos en matemática y genero mapas ahí, también manejo ArcGIS. Y sobre todo para los temas de los estudios, tú lo sabes, Juan David, de políticas públicas, también en la maestría, todo ese análisis y digamos, la relación quanti-quali es fundamental y también ayuda a generar también informes mucho más precisos en cuanto a la toma de decisión para formular una política pública y posteriormente para generar esos tan importantes evaluaciones tanto de impacto como de resultado de las políticas públicas. O sea, todas esas herramientas pueden servir y ser muy útiles para un politólogo y sobre todo para que generemos instrumentos y herramientas clave para la toma de decisiones a nivel de gobierno y a nivel de Estado. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Por ahí en el chat me recordaban las 4 opciones para graduarse: tesis, capstone, práctica y coterminal. Gracias además, María Isabel, porque mencionaste varias de ellas. Bueno, Miller, te veo conectado. Cuéntanos tu experiencia. Gracias, Juan. Yo estoy un poco viejito porque yo esas opciones no las conozco. Cuando yo me gradué solo teníamos las prácticas, las pasantías, es decir, y la tesis, la monografía. Y a mí me tocó hacer las dos y es algo de lo que no me arrepiento. Yo estaba haciendo prácticas en la universidad cuando estaba haciendo la tesis al mismo tiempo, entonces me demoré un poco haciendo la tesis, pero no me arrepiento para nada porque ambas opciones me sirvieron mucho para mi vida profesional, ¿cierto? Yo comencé a hacer prácticas en el Congreso de la República y comencé a hacer prácticas. Luego de que hice las prácticas tuve la fortuna de que me contrataran. Yo hacía de todo en el Congreso, desde apoyar a redactar proyectos de ley, hacer debates de control político, y tenía apenas en ese momento 22 años. Escribía mucho, entonces hacer una tesis de grado me sirvió mucho para profundizar esas habilidades de escritura. Luego hice mi maestría, trabajé como asistente de investigación en la Universidad de los Andes, publiqué una cantidad de documentos en el CIDER, y todo se lo debo al Rosario, la verdad. O sea, mis habilidades en escritura, mis habilidades en relacionamiento, mis habilidades en conocimiento en lo interdisciplinar, en el pensamiento complejo. Entonces, tuve la fortuna de que hacer prácticas y hacer monografía me haya ayudado mucho en mi trabajo. Y sobre el tiempo que tardé, pues tampoco tardé mucho, o sea, no tardé nada porque estaba haciendo las prácticas. Apenas que me gradué, me contrataron en el Congreso. Y lo que sí les recomiendo a las personas para buscar esa opción de grado es enfocarse. Yo creo que el éxito de un politólogo es poder enfocarse. Eso no quiere decir que ustedes no puedan cambiar mañana, y si hoy están trabajando, por ejemplo, en el tema de marketing político, mañana puedan dedicar al tema de políticas públicas o pasado mañana estar en el sector privado, pero tienen que enfocarse, enfilar baterías, saber quién es quién en tal empresa donde quieran trabajar, buscar la forma de llegarle. La verdad es que yo he tenido esa habilidad y me ha servido mucho
A veces en un foro he conocido a gente, les he saludado, les he presentado, me he presentado con ellos y me han ofrecido cosas. Una vez en un foro hablé con un viceministro, por ejemplo, que luego me ofreció trabajo que no pude aceptar porque estaba haciendo mi maestría, pero no tengan miedo a preguntar, a ir, a tocar puertas. O sea, ustedes pueden trabajar en todo lo que ustedes se propongan, pero enfóquense y siempre sepan a dónde llegar, qué paso dar y pueden así, digamos, lograr sus objetivos. Pero es una carrera que de verdad les va a permitir hacer todo lo que su creatividad, esto suena muy cliché, pero todo lo que su creatividad les ponga a ustedes. Miller, muchas gracias. Natalia, cerramos contigo. Bueno, no, pues yo estoy de acuerdo con todas las respuestas anteriores. Yo también tuve que hacer ambas pues opciones, la tesis y la práctica, y las dos me sirvieron mucho porque pues la práctica me permitió pues llegar a un trabajo y pues la tesis también me permitió llegar mucho más, mejor preparada cuando pues hice mi maestría. Entonces, digamos que, como decía María Isabel, dependiendo qué es lo que ustedes quieran hacer, pues tienen como que sopesar y ver qué es lo que más les conviene para como ese futuro profesional o esa carrera profesional que ustedes quieren desarrollar. Y pues sobre el tema del tiempo de el que me tomó encontrar el trabajo, pues realmente yo conseguí el trabajo antes de graduarme, de hecho. Entonces, pues realmente, pues creo que como lo dije antes y quiero reiterarlo, pero sin que suene como a que es como solamente suerte, ¿no? Es como la conjugación de muchas cosas, de muchos factores, pero que uno tiene que poner mucho de su parte, ¿no? Como aprovechar todos los espacios que da la universidad, o sea, uno, pues, cuando entra, no es solamente sacar buenas notas o cumplir como con todos los requisitos, sino pues sáquenle el provecho, o sea, ustedes al final, pues, es un semestre en el que pueden desarrollar más allá de cumplir como con todos los parciales, los trabajos y pasar todo, pues es como también aprovechan esos espacios adicionales pues para hacer relaciones, desarrollar nuevas habilidades, incluso irse fuera del país si es posible, o sea, hay como un universo de oportunidades, pero tienen que hacer como un trabajo muy juicioso y casi que definir como cuál es la ruta que deberían tomar, teniendo muy claro cuál es el objetivo que quieren lograr y armar como ese paso a paso, ¿no? Como, bueno, o sea, si yo quiero llegar a ser, no sé, a trabajar en el Congreso de la República, pues como, ¿qué es lo que tiene la universidad que me ofrece, que me va a permitir ir construyendo como ese camino para llegar allá cuando yo me gradúe? O si quiero trabajar en el sector privado, entonces tal vez pensar en hacer el capstone y buscar como una empresa que me permita hacer ese trabajo con ellos y de una vez engancharme y venderme como ese profesional que ellos van a querer contratar, pues una vez se termine el proyecto. O si quiero hacer una maestría, pues también pensar como a qué otras universidades tengo acceso por estudiar en el Rosario y que me permiten de una vez establecer esa conexión, ese relacionamiento, que me conozcan y que pues yo pueda llegar allá mucho más fácil, porque este mundo es un mundo demasiado competitivo y pues realmente uno tiene que construir como su propia receta. No hay un perfil único, cada uno es, digamos que, eh, distinto y esa distinción que tenemos que construir va a ser lo que nos va a hacer como diferentes y que pueden garantizar tal vez el éxito profesional una vez terminen pues su carrera. Bueno, muy bien. Muy buenas recomendaciones las que has hecho, Natalia, y los demás también excelentes. Cada uno con su propia receta. Pensar en el futuro profesional, no en el último semestre, sino desde antes, aprovechar oportunidades que van aprovechando, que van a aprovechar. Como decía Natalia, es cierto que se necesita una conjugación de estar preparado, tener una motivación clara y algo de suerte. No hay nada que hacer, siempre hay un factor de suerte, pero pues precisamente la universidad y lo que uno mismo haga aumenta la probabilidad de que uno precisamente consiga trabajo y haga lo que uno quiera hacer.
La verdad es que ha sido muy, muy interesante escucharlos. Les reitero que espero que en el futuro los pueda invitar a mis clases. A mí me encanta que mis estudiantes puedan hablar con personas como ustedes que les compartan esas historias. Y Diana, entonces, ¿qué te parece si te devuelvo el micrófono para que cerremos el evento? Bueno, pues Juan David, muchísimas gracias. Yo pues quiero comentarles que después de escucharlos, me parece que indiscutiblemente la carrera de Ciencia Política y Gobierno tiene unas fortalezas inmensas. El componente de gobierno no lo tiene ninguna otra carrera y eso es valioso. La posibilidad de estar en diferentes sectores, en el sector público, en el sector privado con mucha fuerza también. El que sea una carrera interdisciplinaria, pues le da una forma de comunicación a la ciencia política con economía. Ustedes se encontrarán con economistas, con abogados y con todos tienen una narrativa, con todos tienen una posibilidad de comunicación. La capacidad de analizar la realidad, esa visión crítica es muy importante. Creería que con lo que tú dices, Natalia, Juan David, Marisabel, todos, hay un conocimiento que se da en la universidad. Y si a eso se le suma las oportunidades, que también pues, se le puede decir suerte, ese networking, digamos, el resultado es muy, muy positivo. Ver la carrera y luego el ejercicio no siempre como una fuente de ingresos, sino como una vocación, es algo también muy ganador, porque así es como realmente se llega a hacer lo que a uno le gusta y lograr los objetivos que se trazan. En suma, pues lo académico más las actividades extracurriculares, la carrera tiene más de 120 convenios para intercambio hoy día, con más de 33 países, es decir, las oportunidades de intercambio están dadas para que los estudiantes vayan a lo menos un semestre de la carrera fuera del país y poder tener también esa posibilidad de intercambio y de ganancia intercultural. Y dos grandes convenios de doble titulación, que de pronto ustedes en el momento que estuvieron, de pronto no todos tuvieron esa posibilidad con Bordeaux, que es uno de los principales Instituto de Estudios Políticos de Europa y de Francia. Y desde el año pasado, un convenio que de hecho está abierto para los egresados también de las últimas 5 cohortes con una de las mejores universidades del Reino Unido, que es la Universidad de Essex, donde acceden nuestros estudiantes también a hacer lo que llamamos el 4+1, 4 años de carrera de pregrado más 1 de maestría. Eso es valiosísimo, el doble programa. Hay muchas carreras con las que pueden hacer ya el doble programa. Ciencia Política se comunica con Gestión y Desarrollo Urbano, que aprovecho Juan David y hago la cuña. El próximo 19 de mayo tenemos también un espacio para hablar acerca de qué hacen nuestros gestores urbanos, porque muchos están trabajando los dos programas. Aquí Blancanieves nos deja la información. Muchas gracias, Blancanieves. Entonces, realmente son muchas las oportunidades. Nos podríamos quedar aquí hablando de los diferenciadores. Y bueno, en rankings también la facultad muy bien posicionada. En QS somos los segundos a nivel nacional. Y bueno, tenemos mucho para ofrecer. El tiempo no nos da. Les dejo entonces un mensaje muy especial de agradecimiento. María Alejandra, María Isabel, Natalia, Miller, por su tiempo, por su dedicación. A ti, Juan David, por la moderación y a todos quienes estuvieron acá. La grabación del evento, de este conversatorio, va a ser compartida con todos y de todas formas va a quedar en el canal de YouTube @política.ur. Entonces, pues Juan David, muchísimas gracias y les deseamos a todos un muy buen descanso. Gracias. Chao, gracias a todos. Muchas gracias, feliz Gracias. tarde. Gracias, feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Luego, muchas Buenas tardes. gracias. Hasta luego.